lugar a apagar los micrófonos a todos los participantes y también vamos a pedir que se apaguen las cámaras para evitar interferencia en el audio y en las presentaciones que se van a suscitar. Vamos a dar a continuación la palabra a Gerardo Chandía, director del Centro Psicológico CAPI de la Universidad Católica del Maule, que nos va a dar un saludo inicial. Gerardo. Gracias, María. Bueno, buenos días a todos y todas. En representación del Consejo Comunal de Infancia, le damos la bienvenida a este seminario. Comentarles que el Consejo Comunal de Infancia lo integran distintas instituciones del ámbito público, privado, ¿no es cierto?, de distintas áreas, ya sea educación, salud, el ámbito legal, de universidades, etcétera, del área de Sename, que tenemos un objetivo en común, que es justamente el bienestar de la población, o intentar, ¿no es cierto?, contribuir al bienestar de la población infanto-juvenil. En ese contexto, dentro de nuestro objetivo de trabajo definido, ¿no es cierto?, en la mesa, está la generación de actividades de difusión y actividades de capacitación, ¿ya? Y además, estas actividades de capacitación también están definidas también como que las mismas instituciones que somos parte del Consejo relevemos los conocimientos que tenemos, ¿no es cierto?, y que de ahí se puedan ir generando distintos tipos de actividades. Por tanto, es una actividad que tiene un nivel de importancia importante para nosotros, ¿no es cierto?, en términos de lo que significa. Así que hoy día, obviamente, doy la bienvenida, agradezco también las instituciones que hoy día son parte de las ponencias, a Jorge Leiva, ¿no es cierto?, del COSAM, a Catalina Cisterna del PRM Yequén, a Pamela Morales del CABI, y además a Anaís Mesa, ¿no es cierto?, que es una adolescente que nos va a acompañar también en relación a su experiencia también, y nos va a comentar un poquito cómo ha sido su experiencia en el ámbito del área de la salud mental. Por tanto, espero que sea una buena instancia de reflexión respecto a la temática y que sea fructífera para todos los asistentes. Así que muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, Gerardo, por tu saludo. Bueno, efectivamente, la pandemia no ha hecho sino agudizar las problemáticas que se han presentado en la infancia y adolescencia, dentro de las cuales está presente, por supuesto, las enfermedades de salud mental. De hecho, se han agudizado las mismas por todas las dinámicas y cambios que se han suscitado en la familia. Específicamente, esto se visualiza en los cambios significativos que han vivenciado nuestros niños y en nuestros adolescentes. Por ejemplo, al cierre de las escuelas, que es un importante visibilizador de problemáticas y activador de redes, nos ha afectado también en esta problemática. De hecho, desde ahí se generaban muchas derivaciones a los programas de salud mental que se han visto cerradas por las mismas medidas que se han tomado en cuanto a la pandemia. Esto quiere decir que hoy en día estamos con múltiples problemáticas, dentro de las cuales, si ya antes teníamos problemas para abarcar las problemáticas de salud mental de todos nuestros niños y adolescentes, hoy en día estamos con un superávit de problemáticas a nivel familiar, a nivel individual, que ha suscitado y ha promovido que estemos dentro de este seminario para visualizar, para promover, para problematizar esta situación, visibilizarla y también otorgarnos herramientas para abordarla. Bueno, la dinámica de presentaciones va a ser que al final va a haber un espacio para las preguntas, y para eso, durante las presentaciones, ustedes pueden ir haciendo las dudas en el chat que está disponible en nuestra aplicación. Para comenzar, invitamos a Jorge Leiva Pereira, quien presentará la ponencia denominada Salud Mental y Evaluación de Riesgo Suicida en Adolescentes en Modalidad Remota. Jorge Leiva es psicólogo de la Universidad de Talca, magíster en psicoterapia cognitiva post-racionalista, Universidad de Santiago de Chile. Es diplomado en sexualidad, terapeuta EMDR de sensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular para el tratamiento de trauma psíquico. Es miembro de la Asociación Chilena de Estrés Traumático, gestor clínico comunitario, Centro de Salud Mental Comunitaria Sin Fronteras de Talca, es perteneciente al Servicio de Salud del Maule, docente del postítulo de Medicina en especialidad médica y en psiquiatría infantil del adolescente,
Facultad de Medicina, Universidad Católica del Maule. Jorge, por favor, te dejamos con el micrófono abierto. Muchas gracias, Matías. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que son unas instancias muy necesarias en esta época, ¿cierto? De poder conversar y dialogar en torno a todas las estrategias que hemos estado ocupando, ¿cierto? Porque nos hemos visto sometidos a estrés también, nosotros los profesionales de salud mental y los profesionales que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, a poder orientar nuestras estrategias a dar la mejor atención posible, incluso en tiempos tan complejos como este de la pandemia. Entonces, voy a poner mi ponencia. Ya. ¿Se ve bien, Matías? Estamos visualizando sin ningún problema, Jorge. Perfecto. Entonces, déjame poner el cronómetro para ajustarme a los tiempos. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que el riesgo de suicida y la muerte por suicidio es un tema complejo, lo ha sido desde siempre, es un tema que ha sido estudiado por muchas instituciones, por muchos servicios, y sabemos que es una conducta que, a la cual estamos expuestos los profesionales de salud y los profesionales que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, que pueda surgir. Por lo tanto, siempre es bueno tener esta mirada amplia del suicidio, sabiendo que tenemos grupos de mayor riesgo. Y en este caso, el rango adolescente, ¿cierto?, desde los 15 años hacia adelante, y adulto joven, son los más expuestos, los que tienen mayor cantidad de muertes por suicidio, ¿cierto? Un grupo importante también que no hay que dejar de ver es lo de adultos mayores. Sin embargo, como el foco de hoy está puesto en adolescencia, creemos que aquí está el énfasis en que queremos darle a esta presentación, ¿cierto? Sabemos, ¿cierto?, que el suicidio es un fenómeno multifactorial, es muy complejo de abordar en todas sus aristas, sabemos que en muchos casos se nos pueden pasar, sin embargo, tenemos que poner las mejores herramientas a disposición de nuestros usuarios, dar una respuesta lo más efectiva posible. En este caso, ¿cierto?, también hay que mirar el suicidio como un fenómeno que tiene que ser mirado ampliamente, ¿ya? No podemos tomar decisiones en torno a lo que pasa un solo año, sino que tenemos que mirar todo lo que pasa a lo largo de un ciclo de por lo menos 10, 15 años para tomar buenas decisiones. Nos damos cuenta que efectivamente el año 2008 hubo una alza en suicidio en adolescentes de 15 a 19 años, lo que permitió tomar medidas, ¿cierto?, para ir reduciendo este número, ¿cierto?, y que al año 2015 llegáramos a una tasa de 8,1, teniendo tasas muy altas en los años anteriores, ¿cierto? Entonces, hay que tener ojo en cómo usamos la información. Efectivamente, la salud mental y el suicidio son temas complejos, ¿cierto? Pero tampoco hay que alarmar a la población pensando en que todas las personas están en riesgo de suicidio o todas las personas necesitan un especialista, porque considerando la brecha que tenemos de especialistas en la región, ¿cierto?, no podemos saturar tampoco los servicios de especialidad pensando en que podemos hacer muchas acciones preventivas y acciones previas a que los chicos o chicas se hagan algún intento. Entonces, siempre que nosotros vamos a evaluar el riesgo suicida, tenemos que considerar algunos factores de riesgo previos, ¿cierto?, para tomar mejores decisiones. Una cosa muy relevante es que cuando tomamos el riesgo suicida, ¿cierto?, tiene que ser un espacio tranquilo, un espacio de calma, un espacio de confidencialidad, ¿cierto? Y tenemos que también tener un contrato con nuestro usuario muy establecido de que si visualizamos riesgo suicida, no puede quedar en la modalidad confidencial, sino que tiene que salirse de ahí y tenemos que avisar a quien corresponda. En este caso, al adulto responsable, a quien esté bajo cuidado de este adolescente, a alguna institución colaboradora, a todas las personas que nosotros creamos necesario poder avisarles que existe el riesgo. ¿Por qué? Porque ahí la confidencialidad deja de aparecer. Por lo tanto, cuando queremos evaluar el riesgo suicida, lo que tenemos que hacer es considerar los factores previos que existen en nuestro usuario. Los factores de riesgo clave son la presencia de algún trastorno mental, ¿cierto?, tanto en el usuario como en su familia, ¿cierto? Porque hay un montón de trastornos que tienen un componente genético importante, por lo tanto debemos mirarlo, ¿cierto?, detenidamente y hacer las preguntas adecuadamente para poder visualizar esto. Dentro de los trastornos mentales más asociados al suicida se encuentra la esquizofrenia, la depresión, bueno, los trastornos del ánimo en general, tanto la depresión como el trastorno bipolar y el consumo de sustancias.
la presencia de enfermedades físicas graves, los intentos de suicidio previo, el aislamiento, el poco control de impulsos y la muerte o suicidio de un cercano. Esos son los factores como más relevantes al momento de considerar el riesgo suicida. Tenemos algunos factores de riesgo más específicos, ¿cierto?, que no los vamos a revisar en detalle, pero sí es necesario que podamos tenerlos como esta mirada amplia de que cada vez que vayan apareciendo factores de riesgo podamos tener más información para hacer una evaluación más exhaustiva del riesgo suicida. En este caso, ¿cierto?, el estrés escolar, las dificultades del desarrollo, la ideación suicida persistente, las conductas autolesivas, no, el maltrato, el bullying, etcétera, tanto como trastornos mentales en la familia, antecedentes familiares de suicidio, problemas económicos, dificultades, eventos estresantes, ¿cierto? En este momento estamos todos expuestos a un estrés altísimo, ¿cierto? Por la alta demanda, por el confinamiento, ¿cierto? Y además de algunos factores más específicos en el ámbito social, que tiene que ver con lo ambiental, la exigencia académica, discriminación, conflictos legales, barreras para acceder a la atención de salud, ¿cierto? Estigma asociado a la búsqueda de ayuda, etc. No debemos olvidar tampoco los factores protectores, ¿cierto?, que nos pueden ayudar a tener mejores intervenciones con nuestros niños, niñas y adolescentes, y esto tiene que ver con la capacidad de buscar ayuda, la capacidad de automotivarse, de autoestima positiva y sentido de eficacia, un proyecto de vida y habilidades para solución de problemas y estrategia de afrontamiento, ¿cierto?, apoyar el funcionamiento familiar, el apoyo de la familia, y contar con sistemas de apoyo, buenas relaciones con compañeros y pares, etc. Entonces, tenemos que ir mirando, ¿cierto?, todos estos factores que van apareciendo y se van cruzando en las distintas intervenciones que nosotros hagamos. Y aquí es súper relevante la escala que les voy a mostrar, porque es una escala que no requiere, en el fondo, que sea aplicada solamente por profesionales de la salud. Ya es una escala que puede ser utilizada por varios medios, y varias instituciones, y es muy relevante el uso que hagamos de esta para poder manejar mejor información y tener algunos datos un poco más objetivos, entre comillas, de los riesgos presentes. Entonces, cuando tenemos personas, usuarios, ¿cierto?, que hablan sobre la muerte, que empiezan a aparecer pensamientos de muerte o sensación de sentirse bloqueados, atrapados, cuando empiezan a presentar algunas conductas autolesivas, empiezan a escribir cartas, mensajes, ¿cierto? Ahora el uso de las redes sociales está muy vigente, por lo tanto, los chicos y chicas de repente se mandan mensajes de WhatsApp despidiéndose. Todas esas señales de alerta hay que tomarlas para hacer una evaluación más exhaustiva. Y cuando empiezan a buscar modos para matarse, aquí es importante poder comunicarse tanto con los amigos, los cercanos, los grupos de pares, o con los familiares o cercanos. ¿Ya? Y algunas señales más indirectas, ¿cierto?, que tienen que ver con el incremento del consumo de alcohol y droga, los cambios bruscos en ánimo, conducta, deterioro de la autoimagen, etc. Una evaluación bien exhaustiva siempre tiene que considerar 3 ámbitos esenciales, ¿cierto?, que son el ánimo, el apetito y el sueño. Por lo tanto, esos son 3 elementos que vamos a ir considerando cada vez que evaluemos a un niño, niña o adolescente, pues cambios muy bruscos en estas 3 áreas, ánimo, sueño y apetito, nos pueden ser un indicador indirecto de alguna presencia de patología de salud mental. Entonces, la escala de Columbia, que es la, ¿cierto?, es una escala, ¿cierto?, que busca ver la severidad del riesgo suicida. Fue desarrollada en el año 2008 para identificar mejor a personas en riesgo suicida. La autora es Kelly Posner y cuenta con evidencia sobre su uso. Ya está validada en Chile y se puede usar por medios remotos, ya que es como plantea el nombre de la presentación que estoy realizando. Esa es la página donde ustedes pueden encontrar información sobre la escala de Columbia. Es una escala que está traducida a múltiples idiomas, y en esta misma página está el entrenamiento para poder usarla. Y está con videos que también están traducidos al español o con subtítulos. Entonces es una escala bastante amigable y bastante útil al momento de evaluar el riesgo suicida. En Chile existe una versión que está aprobada por la autora para su uso, ¿ya? Y está recomendada por el MinSal para su uso en contextos tanto educacionales como de salud. Pero tampoco esto limita, ¿cierto?, el uso que se pueda dar en programas de Sename, ¿cierto?, o en otros centros que requieran el uso de esta. Hay publicaciones sobre su uso como autorreporte. Ya tenemos una publicación del 2019, ¿cierto?, que valida el uso de esta escala como
screening útil para la ideación suicida en adolescentes, y tenemos esta guía clínica, ¿cierto?, que es recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales. Esta guía está disponible en la página del MinSal, y aquí donde entregan específicamente las instrucciones de cómo usarla en el contexto educativo. Por lo tanto, es una escala que nos ayuda y nos sirve a poder evaluar de manera más objetiva esta elemento. Entonces, ¿para qué nos sirve? Básicamente para simplificar los conceptos y mejorar la comunicación entre distintos proveedores de salud, aumenta la capacidad de predecir el riesgo, refleja cambios a través del tiempo, reduce la carga del sistema médico y de intervenciones innecesarias, y no requiere entrenamiento previo en salud mental para su uso. Requiere pocos minutos para la aplicación. Estructurada, ¿cierto? Lo que yo les voy a mostrar ahora es la versión corta, la versión de pesquisa, pero la versión completa tiene entre 6 y 16 preguntas. Y lo que va evaluando es la intensidad y la frecuencia de la ideación suicida, la letalidad de los intentos durante toda la vida y desde la última visita al control. Y tenemos una versión más corta que es de pesquisa, que tiene entre 3 y 6 preguntas. Esta es la escala en sí, ¿ya? Como les mostraba en una escala. ¿Cómo? Jorge, solamente tuviste un poquito de retorno. Continúa, por favor. Ah, ya. Esta es la escala, ¿cierto? Que tiene 6 preguntas, ¿ya? Y que nos va a ir marcando el riesgo en distintos colores según el nivel, ¿cierto? En la lógica semáforo. La primera tiene que ver con, ¿has deseado estar muerto o poder dormir y no despertar? ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte? ¿Ya? Si responde que sí a la pregunta 2, se formulan las preguntas 3, 4, 5 y 6. Si la respuesta para la pregunta 2 es no, se continúa con la pregunta 6. ¿Ya? Si en estas dos nos marca que sí, continuamos, ¿cierto? Y empezamos a evaluar. Si ha pensado en cómo llevar esto a cabo, si has tenido ideas y alguna intención de llevarlas a cabo, y si has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte. ¿Tienes intenciones de llevar a cabo el plan? Y finalmente la pregunta final, que tiene que ver con el intento, es: ¿alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo, o te has preparado para hacer algo para terminar con tu vida? Y ahí ponen algunos ejemplos. Entonces, tenemos dos subescalas, ¿cierto? Que es la escala de ideación suicida, que es la pregunta entre 1 y 6, donde se ve la intención y la planificación, y la conducta suicida propiamente tal del ítem número 6, que tiene que ver con el intento de suicida, ya sea real, interrumpido, esto quiere decir que alguien va y la detiene, o abortado, que en el fondo la persona estaba lista para hacerlo, pero se arrepiente y lo deja. Y las conductas preparatorias, como la búsqueda de pastillas, obtener un arma, recalado de pertenencia, hacer la carta de suicidio, etc. Entonces, tenemos que tener claras algunas definiciones, ¿cierto? Que el intento de suicidio es un acto potencialmente autolesivo realizado con al menos alguna intención de morir, y también se puede inferir intención suicida en actos potencialmente letales. Distinguirlo de las conductas autolesivas no suicidas. Por lo tanto, es súper relevante preguntar cuando alguien se corta, por ejemplo, preguntar si ese corte tenía realmente la intención de quitarse la vida o tenía otra intencionalidad. Sabemos que algunos adolescentes se cortan o se hacen daño, ¿cierto?, para sentir alivio, algún sufrimiento psicológico, y no necesariamente con la idea de quitarse la vida. Sin embargo, las autolesiones no suicidas son un factor de riesgo para el suicidio. Tiene un formato flexible, solo preguntar lo que se necesita para poder evaluar. Por ejemplo, me tomé 50 pastillas porque me quería morir, ¿ya? Y nos ayuda a integrar distintos recursos de información. Entonces, quería mostrarle unos casos clínicos, ¿ya? Y ver si es que, no sé si el tiempo nos dará, pero que me puedan responder si sí o si no, según lo que yo les acabo de mostrar. Javiera quería escapar de la casa de su mamá. Averiguó en internet dosis letales de ibuprofeno. Luego tomó 6 pastillas y dijo que estaba segura que esto no era suficiente para matarla. Ella dijo que no quería morir, quería escapar de la casa de su madre. La llevaron a urgencias, donde le hicieron un lavado de estómago y derivaron con un psiquiatra. ¿Esto fue un intento de suicidio? Ustedes me podrían decir sí, no, falta información. Quizás a través del chat lo podemos ocupar. O alguien que quiera abrir su micrófono, no tengo problema en que pueda opinar.
Matías. No tenemos todavía participación en el chat. Insistimos a Ah, cualquier participante que quisiera contestar la pregunta. ¿Nos encontramos en este caso ante un intento de suicidio? Tenemos una respuesta. Claudio dice sí. sí. Sandra, sí fue intento de suicidio. Ya, vamos a avanzar para que no nos tome el tiempo, ¿ya? Pero Tenemos gracias por la respuesta. otra respuesta afirmativa de Daniela. Dice que sí. Ya, yo les voy a mostrar ahora la respuesta. La respuesta correcta es que no, ¿ya? Porque ella plantea claramente que no quería suicidarse. Además averiguó y sabía que la dosis no era letal. Por lo tanto, esta distinción es súper importante, ¿ya? Porque en el fondo la escala detecta el riesgo, y en este caso un riesgo menor. Y si ustedes se dan cuenta, a esta chica la llevaron a urgencias, por lo tanto se utilizó recursos de la urgencia, le hicieron lavado de estómago y además la mandaron a una evaluación psiquiátrica. Entonces, estamos haciendo uso, ¿cierto?, de información que podríamos haber evaluado de mejor forma, ¿cierto?, con la escala, para evitar que se utilicen más recursos. Este otro caso, por ejemplo, después de una pelea con el pololo, Marta, que quería morir, tomó un cuchillo y se rajuñó superficialmente en su muñeca. Antes de pinchar la piel o sangrar, cambió de opinión y se detuvo. ¿Esto fue un intento de suicidio, sí o no? Jimena Baeza responde que sí. Elizabeth Araceli dice que sí, pero abortado. Y Es, Nicole dice sí, pero abortado. claro, súper. Entonces la respuesta correcta es sí, hizo un intento de suicidio, pero no continuó con su idea, pero aunque el rasguño fue superficial, hubo un intento de suicidio, el cual fue abortado. Así que la respuesta está incorrecta. Y aquí es súper importante ese elemento, porque muchas personas desestiman el intento por la forma. Entonces, el tema de la intencionalidad es clave al momento de evaluar el riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque una persona puede tomarse 6 paracetamol y tener muchas ganas de morir, y alguien de afuera puede pensar, bueno, pero si son 6 paracetamol no le va a pasar nada. O con el rasguño de Marta, que fue un rasguño superficial, uno podría decir, bueno, eso no te va a causar la muerte. Efectivamente no te va a causar la muerte, pero si la intencionalidad de morir es alta, tenemos una alta probabilidad de que esa conducta se repita y que cada vez sea más letal. Entonces, súper relevante poder abordar la idea de querer morirse, o sea, la intencionalidad de suicidio. Jorge, 5 minutos. Súper. Patricio se cortó las muñecas después de una discusión con su novia. ¿Esto fue un intento de suicidio? Si no, falta información. Me voy a adelantar para que no nos pille el tiempo. La respuesta correcta es que falta información. Por eso es importante preguntarle a Patricio cuál es la intención de cortarse las muñecas. Si quería morirse, sí. Si quería aliviar su dolor, no. Por lo tanto, por eso quería mostrarlo con ejemplos, porque esos son los elementos que uno tiene que ir distinguiendo, la intencionalidad y el riesgo. Ya la pregunta 6 es acerca de la conducta suicida, que incluye los intentos de suicidio reales, interrumpidos y abortados, y las conductas preparatorias en los últimos 3 meses, lo cual indica riesgo alto. Los tips para la salud mental, ¿cierto? Ejercitarse, disfrutar paseos con la familia, dormir 8 horas al día, hablar de los sentimientos, buscar ayuda profesional si se requiere, y comer sano. Y no quiero dejar de mencionar esta iniciativa, ¿cierto?, del gobierno de el blog Saludablemente, donde hay varias instancias donde uno puede contactarse con profesionales, ¿cierto? Está el número Salud Responde, que es el 600-360-7777, que es un número gratuito. En caso de que no tenga saldo, ellos te devuelven el llamado. Y en la opción 1 hay psicólogos especializados que están para prestar ayuda y atención psicológica. Este es el documento que lo pueden bajar de la página del MinSal, donde está cómo utilizar la escala de Columbia en contexto educativo, y la sociedad una amplia gama de ofertas, ¿cierto?, respecto a respuestas a la ideación y al riesgo suicida, ¿cierto? La de Salud Responde, que le acabo de comenzar, la línea libre, ¿cierto?, que es el 1515, que además tienen un chat entre las 4 y las 22 horas, en linealibre.cl, la aplicación Todo Mejora, ¿cierto? Las conversaciones sin estigma ni prejuicios del INJUB, hay una fundación Míranos que es para adultos mayores, y la fundación José Ignacio, que también trabaja con intervención en suicidio.
Ya, en caso de cualquier cosa, ahí está nuestra página web y mi correo electrónico en caso de que me quieran hacer consultas o dudas, ¿cierto? Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por tu muy excelente presentación. Bueno, por la dinámica del seminario, las preguntas van a ir en un espacio separado para este fin al final. Así que te vamos a pedir que por favor te mantengas en caso de que se vayan realizando las mismas para que puedas contestarle a Jorge. Bueno, va a continuar inmediatamente con la presentación de Pamela Morales Sepúlveda, quien presentará la ponencia denominada Dificultad para denunciar violencia sexual en los adolescentes en tiempo de COVID-19. Pamela es licenciada en Psicología con mención en Psicología de la Universidad Católica del Maule, postítulo Terapia Sistémica de Familia y Pareja, acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos, Instituto Chileno de Terapia Familiar. Diplomado en Psicoterapia Infanto-Juvenil en la Pontificia Universidad Católica de Chile, postítulo Terapia Breve Estratégica, acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos. Diplomado en Diagnóstico e Intervención Psicológica en Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la Universidad de Talca. Actualmente se desempeña como psicóloga en el Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos, CAVI. Pamela. ¿A ver? Estamos visualizándote. Hola, buenos días a todos. Agradezco la invitación para participar en este seminario. Bueno, como tú mencionas, voy a ver si se puede ver la presentación. ¿Se ve? Aún no se visualiza. Es que tuvimos una pequeña falla en la prueba, entonces quería ver si se podía ver. ¿No se visualiza aún? No todavía, Pamela. Entonces, para no ir perdiendo tiempo, lo voy a presentar así para no generar retraso. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Bueno, el tema que voy a abordar hace referencia a lo que está sucediendo en el último tiempo con respecto a la pandemia, que es la dificultad para denunciar violencia sexual en los adolescentes en tiempo de COVID. ¿Ya? Uno de los temas principales es que el efecto de la pandemia ha llamado que la atención que los abusos de niños y niñas adolescentes en la cuarentena aumente. Sin embargo, las denuncias han disminuido, ¿ya? También se piensa que las denuncias judiciales van a aumentar post pandemia, ¿ya? Y ahora les voy a explicar un poquito de qué se debe, por qué se va a producir esto, ¿ya? Pasar a la segunda diapo. Un poquito para contextualizar, a nivel estadístico, el abuso sexual infantil es causado por personas que conviven estrechamente con el niño o niña adolescente, en un 90% de los casos, ¿ya? Por lo cual, el abuso, si lo pudiéramos ver también a nivel estadístico, el abuso sexual intrafamiliar, en un 65%, corresponde a padres, padrastros, hermanos, tíos, primos y abuelos. Un 25% del abuso sexual extrafamiliar corresponde a vecinos, un conocido de la familia, un profesor, un padrino, un sacerdote, etc. Y un 10% del abuso sexual es causado por un desconocido. Como pueden ver, el abuso sexual generalmente, el 90%, casi todo el porcentaje, corresponde al intrafamiliar y al extrafamiliar, ¿ya? Sobre todo el intrafamiliar. Dato a considerar, el tipo de agresión más frecuente son los tocamientos, ¿ya? Eso corresponde a un 90% de las denuncias asociadas al abuso sexual, ¿ya? Dentro del 4 al 10%
de las experiencias abusivas entre un adulto y un niño o niña y adolescente corresponde a un coito o implican un coito, ¿ya? Y solo el 2% de los abusos sexuales intrafamiliar se conoce en el tiempo que ocurre. Esto debido a que diferentes factores influyen para el ocultamiento de esta denuncia. Por ejemplo, temor a no ser creído, a ser acusado de seducir al adulto, ¿ya? Miedo a destrozar la familia, represalias de parte del agresor y rechazo social. Porque generalmente, sobre todo en las mujeres, cuando andan con short, peto, le dicen, no, es que ella buscó vistiéndose así, la agrediera. Ella provocó por la forma que viste, por cómo se desenvuelve, ¿ya? Luego, aquí viene la gran interrogante que cuando a mí me propusieron exponer en este seminario, algo que se ha dado mucho y que de hecho aparece dentro de las páginas de la Fiscalía, es que las denuncias han disminuido notablemente en este periodo de pandemia, ¿ya? Y aquí yo voy a explicar las causas que están asociadas un poco a la disminución de estas denuncias, ¿ya? Estadísticas de las denuncias de abuso sexual infantil en periodo de pandemia. Según datos entregados por la PDI, el mes de junio las denuncias por este delito han tenido una baja de un 75% a nivel nacional, o sea, una cantidad enorme, ¿ya? Un total de disminución de un 52% entre marzo y junio. Acá, una de las principales causas que se muestra es que el 85% de los agresores sexuales corresponde a familiares de la víctima, ¿ya? Como yo expliqué anteriormente, en datos generales, antes de la pandemia, también se veía un porcentaje del que el 65% correspondía a agresores intrafamiliares. En este estudio que sale hace poco por la PDI, dice que el 85% de los agresores corresponde a un integrante de grupo familiar. El 12%, entre el 12 al 15% corresponde a alguien externo, ¿ya? Ahora, también, disculpe, me faltó algo que agregar acá, es que también una de las causas que plantea este estudio es que la disminución del acceso de redes de apoyo o redes protectoras ha hecho también que se invisibilice más el maltrato dentro de la familia, porque hay mayor aislamiento, producto del confinamiento, ¿ya? Con respecto a las causas de por qué han disminuido las denuncias con respecto a la vulneración sexual, a ver, una de las causas es el confinamiento tras la emergencia sanitaria, ¿ya? Según la ONU, estima que más de 15 millones de adolescentes en todo el mundo han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas durante esta pandemia. Si ustedes se dan cuenta, es un número bastante grande con respecto a lo que se observa, incluso a nivel país, ha disminuido mucho las denuncias, ¿ya? Las víctimas, otra de las causas, no pueden denunciar por el confinamiento y falta de espacios de alejamiento del agresor. A ver, esto es un punto importante, porque generalmente no es, sobre todo cuando es niño, niña y adolescente, quien es la que denuncia, ¿ya? Otra de las causas es que el grupo familiar pasa más reunido en casa, pasa más tiempo juntos.
Y como yo expliqué anteriormente, el 85% de los casos de abuso sexual es intrafamiliar. Por ende, tiene menos probabilidades de generar denuncias. Otra de las causas es la disminución de contacto con terceros que podrían tomar conocimiento de un caso de abuso y llevar a cabo una denuncia. Ya, esto es de las denuncias de abuso sexual se producen en los colegios, en donde el niño le puede develar, o la niña o un adolescente le puede develar a un amigo, y este acude a la psicóloga del colegio, a un profesor, le devela al profesor, le devela a la psicóloga del colegio. Entonces, como hay disminución de estos terceros, que como yo expliqué anteriormente, son quienes realizan la denuncia, va a haber menos probabilidad de que exista una denuncia de abuso sexual, ¿ya? Y también, ¿qué es lo que genera esto? No sé si alguien... Recordamos a los participantes, por favor, apagar los micrófonos para no interrumpir las presentaciones. Lo cual implica... Sí, aparentemente no han escuchado la solicitud, Pamela. El viernes vais para donde el Maxi. Esperemos Dijo un la poquito. Marcel, el viernes. Insistimos, por favor, a los participantes apagar los micrófonos para poder permitir el desarrollo de las presentaciones. Pamela, creo que ahora sí estamos. Tiene el micrófono silenciado. Pamela, creo que silenciaste el micrófono. Ahí te retomamos, sí. Ya. Por favor, retoma la idea porque estuviste cerca de un minuto sin audio. Acá esto lo alcancé... ¿Se alcanzó a escuchar? Mira, desde que retomamos, desde que se apagó el micrófono que se había abierto, estuviste sin audio. Así que te pido que retomes la idea. Ya. Bueno, voy a retomar la idea que estaba hablando, que es la última causa, que es la disminución de contactos con terceros que podrían tomar conocimiento de un caso de abuso y llevar a cabo una denuncia. Este es un punto importantísimo como un causal de por qué han disminuido las denuncias también. Porque como yo expliqué anteriormente, el 85% de los casos o las denuncias de abuso sexual es intrafamiliar, como estamos en confinamiento por esta emergencia sanitaria y no tenemos contacto con un tercero, disminuyen las probabilidades de denuncia, producto de que la víctima no es quien denuncia directamente. Entonces, cuando hay un niño, una niña, un adolescente, ¿qué es lo que sucede? Le cuenta a un amigo, este amigo le cuenta al profesor o a alguien del colegio, o este mismo niño o niña adolescente le cuenta a la psicóloga, y ahí se activa todo como el protocolo para generar redes de apoyo y de protección a este niño y adolescente. Niño, niña y adolescente. Entonces, producto de esta pandemia, ¿qué ha implicado también? Menos lugares de contención y protección, ¿ya? Ya que quienes realizan las denuncias no están con las víctimas, ¿ya? Entonces, mi presentación es bastante acotada, porque este es un tema que está a la palestra ahora. Sin embargo, no hay tanta información, salvo la que yo le podría estar presentando, con respecto, porque son causales que están asociadas principalmente a lo que está pasando hoy en día, que no hay
no hay contacto, hay mayor aislamiento, hay mayor confinamiento. Entonces, a modo de conclusión, existe una disminución de denuncias, pero un aumento de casos, cosa que va en contra de la tendencia que venía hace tiempo, que era que disminuían los casos y aumentaban las denuncias. Producto, como ya mencioné anteriormente, de que había mayor contacto con terceros, que activaban las redes de apoyo y de protección frente a las víctimas de algún delito sexual. ¿Ya? Y ahí acá es súper importante que, según datos de la UNICEF, existe un claro aumento de las tasas de abuso en emergencias de salud en general a lo largo de la historia, ya que, por ejemplo, cuando en Sierra Leona apareció el ébola, se contabilizó que más de 14.000 adolescentes quedaron embarazadas en esa época, cosa que era el doble de lo que se había producido antes de esta emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué es lo que se visualiza acá en Chile? Es que post pandemia, las denuncias asociadas a violencia sexual van a aumentar considerablemente, porque va a aparecer un tercero que va a ayudar a estas víctimas a establecer redes de apoyo y contención, además de protección. Entonces, ¿qué es lo que es importante? ¿O qué es lo que quiero transmitir con esta presentación? Que es súper importante intensificar campañas y otras acciones comunicacionales para dar a conocer esta realidad y difundir mecanismos de denuncias tanto en la población general como en las comunidades escolares. Porque, si ustedes lo analizan, muchos temas asociados de cómo va a aumentar estadísticamente el abuso sexual o la violencia sexual en niños y adolescentes no es un tema que en nuestro país también esté a la palestra. Generalmente se activó mucho con respecto al maltrato de las mujeres, a la violencia intrafamiliar en general. Pero esto ha quedado un poquito como escondido, pero se dice que va a aumentar mucho post pandemia. Eso es lo que... Ahí se acaba mi presentación. Una cosa que es súper importante, cuando uno habla de, que quiero retroceder, de cómo intensificar campañas y otras acciones comunicacionales asociadas a para que el entorno o la población en general esté más despierta con respecto a señales asociadas al abuso sexual, hay señales físicas que a nosotros nos pueden estar mostrando de que algo está sucediendo. También hay señales emocionales. Por ejemplo, generalmente, tanto niñas, adolescentes y niños muestran algunas señales físicas asociadas a que están sufriendo alguna vulneración asociada a la violencia sexual, como que, por ejemplo, tienden a comer menos o a comer más de lo normal. Tienen dificultades para conciliar el sueño. Algunos, sobre todo los más pequeños, en la etapa escolar, tienden a ensuciarse, a mojar la ropa, dolores de estómago, picazón a veces en el área genital, ropa interior manchada con sangre con otro líquido, a veces sangrado rectal, problemas para caminar o sentarse. Esas podríamos decir que están hablando un poco a las señales físicas. Dentro de las señales emocionales está la ansiedad severa, como pesadilla, aferrarse a alguien o algo, volverse más dependiente. ¿Ya? Depresión, que va asociado con retraimiento social, baja autoestima, pensamiento e intento suicida, llanto frecuente. Ira extrema, por ejemplo, más cantidad de rabieta, berrinche, agresiones, que muestran aumentos de su irritabilidad. ¿Ya? Esa es mi presentación como
me presentaron anteriormente, yo pertenezco al equipo del CABI, que está ubicado en la 4 Sur 737. El teléfono de contacto para cualquier orientación e información con respecto a cómo denunciar, porque en nuestro centro nosotros hacemos apoyo interdisciplinario, apoyo legal, hay abogadas penalistas que apoyan a las familias cuando se hace una denuncia y a la víctima como abogada querellante, junto con el fiscal, apoyo psicológico y el apoyo psicológico generalmente se relaciona con terapia reparatoria y apoyo en el área. El teléfono de contacto es 939 40 67 96. Ahí ustedes se pueden contactar con nuestra coordinadora, que es la señora Gabriela Lagos, y ella le puede dar orientación, información, cuál es el procedimiento que se debe seguir en todo este tipo de situaciones. Esa es mi presentación. Perfecto, Pamela. Muchísimas gracias por tu presentación. Al igual que a Jorge, te voy a pedir que por favor te mantengas en la presentación, en el seminario, en atención a que al final de este se va a otorgar un espacio para preguntas que, dicho sea de paso, reiteramos a nuestros participantes que pueden ir haciéndolas en el chat desde ya. Y para que tú puedas responder en caso de que vaya alguna dirigida hacia tu ponencia. Seguimos con la presentación de Carolina Cisterna Castro, que presentará la ponencia denominada Vínculo terapéutico con adolescentes, experiencias del PRM en tiempo de pandemia. Carolina Cisterna Castro es psicóloga con mención en Psicología de la Salud de la Universidad Católica del Maule, diplomado en Parentalidad, Apego y Desarrollo, Fundación América por la Infancia. Actualmente se desempeña como psicóloga en el programa de protección especializada en maltrato y abuso sexual infantil grave, PRM Yequén. Carolina. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Se escucha y se ve bien. Ya, Te perfecto. dejo Entonces, el espacio a ti para iniciar tu presentación. ya, se logra, Matías, si me puede ayudar, si se logra ver No todavía, Carolina. Sí, ya, perfecto. Ahí sí. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a presentar una temática súper importante, sobre todo en el actual contexto, que tiene que ver con el vínculo terapéutico con adolescentes en el contexto de pandemia. Ahí, ya. Bueno, yo pertenezco actualmente al programa de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave, el PRM. Nosotros formamos parte de la corporación Yequén, que desde el año 91 es una institución colaboradora de Sename que está trabajando con niños, niñas y adolescentes en situación de mayor riesgo psicosocial, ¿ya? El PRM Yequén Talca funciona desde el 11 de noviembre del 2015. Tenemos cobertura de Talca, Curepto y Pencahue. Estamos ubicados en la calle 1 Oriente, número 1682, llegando a la 6 Norte, ¿ya? Nuestro objetivo general como programa está el contribuir a la protección, al reparatorio del niño, niña, adolescente que han sufrido maltrato físico, psicológico grave, constitutivos de delito y también agresiones sexuales infantil, ¿ya? Nuestro objetivo específico en primera instancia está interrumpir las situaciones de maltrato y abuso, posteriormente favorecer el proceso de resignificación de estas experiencias y fortalecer los recursos familiares y sociales en los niños. ¿Por qué entonces hablamos del vínculo terapéutico? Bueno, acá aparece una imagen de nosotros los integrantes del PRM Yequén y nos sucedió una situación que entre marzo y abril, cuando comenzamos todas estas intervenciones por videollamada y por llamados telefónicos con los niños, nos empezó a hacer un poco resonancia de cómo afectaba el vínculo en esta nueva modalidad de intervención, ¿ya? Por ahí tuvimos un proceso de problematización en conjunto con el CAPI, en donde Carolina Danek, docente de dicha universidad, realizó un levantamiento de necesidades de qué es lo que nos pasaba a nosotros como profesionales
al enfrentar este nuevo tipo de intervención con los adolescentes estando en su casa. Entendamos que de forma normal la mayoría de los adolescentes acudía a nuestras dependencias del PRM, donde era un espacio seguro, donde nosotros podíamos tener todo el material estructurado para realizar las sesiones, pero esto se modifica absolutamente en el contexto de pandemia, en donde a través de las llamadas nosotros nos integramos al hogar familiar, a las actividades que ellos están desarrollando constantemente. Por lo tanto, todo lo que nos sucedía a nosotros con esta situación tenía que ver más bien con vínculos. Ahora, ¿por qué también es importante el tema del vínculo terapéutico? Así como lo expresó Pamela en su presentación anterior, nosotros trabajamos con situaciones de alta vulnerabilidad y de mucho daño en los niños, y cuando se tiene que hablar, por ejemplo, de la vulneración en la esfera sexual en el contexto de pandemia es súper complicado, ¿ya? Por acá vamos a analizar algunas expresiones de Vinca Jackson, que, bueno, ella pudo establecer que en Estados Unidos, Texas y Pensilvania, durante el primer mes de la pandemia, las denuncias se redujeron drásticamente al 50%, debido a que los niños no tenían el contacto con estas personas que pueden ser catalizadoras de las denuncias, ¿ya? En Chile, según los datos publicados por el Ministerio Público, a lo menos entre 50 de la denuncia a 75 niños y niñas adolescentes son vulnerados cada día. En base a los datos otorgados por la Fiscalía Regional del Maule en el año 2019, de los 6.240 delitos, el 24,6% correspondieron a delitos sexuales. Y claramente, por la misma situación que explicaba Pamela, estas cifras van a aumentar en el actual contexto, ¿ya? El Instituto de Red Nacional de Violación del Abuso de Insectos de Estados Unidos, entre marzo y abril del año 2020 establecieron que más de la mitad de los llamados SOS fueron directamente realizados por niños o niñas en cuarentena, ¿ya? De esto, el 79% denunció abusos cometidos por un adulto viviendo con ellos en su hogar, un 67% identificó a un familiar directo sanguíneo como el responsable de las agresiones. Por lo tanto, al estar los niños inmersos en un proceso de intervención, es súper importante el tema del vínculo terapéutico para que nosotros podamos establecer en definitiva si el proceso de, o sea, la protección del niño en realidad está garantizada con las personas en las que se encuentran. A ver, dice que ahora sí, ya. ¿Y qué vamos a entender por vínculo terapéutico? ¿Ya? Bordi nos establece que el vínculo terapéutico es una relación integrada, plantea 3 componentes constitutivos de esta, los que en combinación definirían la calidad y la fuerza de toda alianza, ¿ya? Estos componentes son el vínculo, las tareas y las metas, donde la calidad del vínculo media entre el grado en que el consultante y terapeuta sean capaces de negociar un acuerdo acerca de las tareas y las metas de la terapia. Y este acuerdo a su vez media en la calidad del vínculo, ¿ya? El vínculo terapéutico, la alianza terapéutica, independientemente del enfoque que pueda tener el profesional, es un elemento transteórico, ¿ya? Es como siempre tiene que existir el vínculo terapéutico para poder obtener los resultados, ¿ya? La calidad del vínculo, de acuerdo a los planteamientos de Orlinsky y Howard, se expresa en 2 series de fenómenos: la fortaleza de la relación de trabajo y la calidad de su relación personal. Dentro de los elementos de la alianza terapéutica tenemos en primera instancia la relación que se establece con el paciente, ¿ya? Cuya base acá está lo que llama Rogers, que es la aceptación incondicional del paciente, también entendida como la aceptación positiva incondicional. Por otro lado, tenemos el grado de acuerdo de lo objetivo a conseguir entre el paciente y terapeuta, ya que esto es una tarea súper importante, porque el terapeuta tiene que ayudar a identificar los objetivos que también pretende trabajar el paciente. También existe el grado de acuerdo con los medios o otras tareas para conseguir dichos objetivos. Ya es bueno que antes de empezar entonces el terapeuta explica al paciente las técnicas que va a utilizar y lo que pretende con ellas.
Si tiene alguna duda, el inicio de la terapia es un buen momento para resolverla. La implicación del paciente en la terapia, despejar estas dudas, será mucho mayor. Ya, pero esto, lo que acabamos de revisar es como lo que existe sobre marco teórico del vínculo terapéutico, pero ¿es posible realizarlo entonces en contexto de pandemia? ¿Ya? Y entonces probablemente uno de los aspectos más controvertidos al comparar la eficacia de la terapia online con la terapia presencial sea el vínculo terapéutico. Es bien conocido que la alianza terapéutica, con independencia del enfoque terapéutico o del problema del usuario, guarda una estrecha relación con el resultado de la intervención psicológica, al menos en un entorno presencial. En este sentido, algunos autores señalan que la distancia obvia del entorno online puede ser un elemento negativo para el desarrollo de la alianza terapéutica y la eficacia de la terapia, ¿ya? Favorablemente, existen como algunas ayudas que podemos tener como profesionales, y acá yo les muestro la guía para la intervención de telepsicología y la telepsicología en infancia en los tiempos de COVID, que están disponibles en internet, ya, en donde, por ejemplo, la de la guía para la intervención psicológica que se desarrolló en Madrid, fue publicada en el año 2017, y por ahí dicen que en realidad la telepsicología es algo que se viene realizando hace mucho tiempo, si bien claramente nosotros como chilenos no lo teníamos tan instaurados y es súper difícil para nosotros llegar a nuestros usuarios con esta modalidad, pero es algo que se viene desarrollando hace mucho tiempo. De hecho, se hace una analogía, por ejemplo, cuando se hacía intervención psicológica por correspondencia ya en los años 60. Entonces, es algo que igual existen muchos estudios al respecto que dan cuenta de su eficacia, que es algo como bastante esperanzador para nosotros. Ya existen diversas investigaciones que indican que los procesos de terapia online son similares a la forma tradicional de la terapia, a pesar de que poseen algunas características únicas, ¿ya? Existen también datos de investigaciones científicas que muestran que mediante la intervención online es posible desarrollar y mantener una alianza terapéutica adecuada. También otras investigaciones corroboran que la cercanía, la empatía y la calidez se pueden crear a través de diversos recursos tecnológicos, y que incluso es posible crear una adecuada alianza con un agente de software automatizado. Y ahora, ¿cuáles podrían ser algunas de las recomendaciones para poder establecer el vínculo terapéutico adecuado en el actual contexto? Ya en primera instancia, pudiese ser muy importante contactar a los adolescentes antes de comenzar una intervención psicológica, ¿ya? Clarificar la naturaleza de la terapia y las expectativas, ¿ya? Dar máxima seguridad y sensación de control. Enfatizar y marcar, sin que resulte exagerada, la comunicación no verbal. Para nosotros es súper importante el insumo que entrega la comunicación no verbal en nuestras intervenciones de manera presencial. Por lo tanto, acá se tiene que hacer el mayor esfuerzo para recabar la mayor cantidad de comunicación no verbal que puedan tener los adolescentes, ¿ya? Emplear habilidades básicas de escucha activa, ofrecer mayor número de vías de comunicación, ya en lo posible. Por ejemplo, si tuvieran alguno de sus usuarios que pueda tener acceso a las plataformas como Zoom o esta que estamos utilizando ahora, vía WhatsApp también, o sea, dar mayores vías de comunicación. Clarificar y pedir siempre feedback sobre si ha entendido el mensaje. Ya por acá igual se tienen como muchos problemas de conexión, en donde no se escucha muy bien en ocasiones, por lo tanto es siempre importante preguntar si de verdad se entendió lo que uno quiere transmitir. Y plantear las preguntas de forma secuencial y esperar que el adolescente responda completamente. ¿Ya? Hay que hacer un uso muy cuidadoso del lenguaje, ya sobre todo, por ejemplo, cuando uno se contacta por mensajería con los adolescentes, tratar de no utilizar imágenes, iconos, cosas que pudiesen ser mal interpretadas por ellos, ya ayudarse de recursos visuales y textuales adicionales, realizar con frecuencia preguntas que puedan clarificar los contenidos, ocuparse de dar las instrucciones necesarias para resolver las dificultades en la comunicación. Por ejemplo, si existen estas interrupciones, si se habla de dos temas a la vez, ¿ya? Esto siempre tiene que ser de forma empática y cálida, y tratar con el adolescente si se siente raro o con dificultades respecto a la conversación online, ¿ya? No todas las personas tienen como
el desplante, por decirlo de alguna forma, o la confianza de enfrentarse a una persona por el tema de las videollamadas. Entonces siempre es necesario poder por ahí conversar con los adolescentes si es un mecanismo que les acomoda o no, que no lo sientan como algo impuesto. Hay que emplear palabras y recursos que hagan referencia a las emociones, que expresen estados fisiológicos, también sentimientos, y especificar y buscar compromisos siempre con los objetivos terapéuticos. En realidad que ellos estén en conciencia de qué se está trabajando con ellos, cuál es el objetivo, y que también puedan dar cuenta de situaciones que a ellos también les gustaría trabajar mediante la presente modalidad. ¿Ya? Por aquí encontramos algunos tips de qué cosas no hay que hacer entonces, que van a perjudicar el vínculo terapéutico. Goldberg aconseja que el profesional evite lo siguiente, ¿ya? Exclamaciones, por ejemplo, de sorpresa negativa, expresiones de excesiva preocupación, juicios moralistas, manifestaciones de impaciencia, falsas promesas, discusiones políticas o religiosas, afirmaciones dogmáticas, manifestaciones de intolerancia, tranquilizaciones innecesarias, disputas o polémicas, agobiar con sus propias problemáticas, quitar importancia a los aspectos positivos del paciente, culpar al otro de sus fallos, explorar material traumático, ya cuando no existe explorar material traumático cuando existe una hacer interpretación y criticar, amenazar o ridiculizar. ¿Ya? Ackerman y Hilserot en el 2001 revisaron algunos estudios empíricos que pusieron en manifiesto que la relación terapéutica se vio afectada negativamente en aquellos casos en que el terapeuta se vio rígido, cansado, tenso, aburrido, defensivo, crítico, culpabilizador, distante o distraído, que las sesiones no estaban estructuradas o en exceso, y acá es súper importante porque cuando uno, por ejemplo, o al adolescente para poder realizar la intervención no siempre están las condiciones de estado anímico, físico, etcétera. Entonces siempre es importante que el profesional pueda tener estos puntos de ajuste, ya realizar interpretación inflexible, hacer autorrevelaciones de conflictos personales que no están resueltos, ya pasar por alto manifestaciones de resistencia, conceder poca importancia a los temas que le interesan al paciente y usar inapropiadamente silencios. Si bien, por ejemplo, en este apartado, el tema del cansancio, lo tenso o los conflictos personales igual se pueden ver manifestados en el tema de la videollamada. Sabemos que todos estamos pasando por un contexto de alto estrés y es un esfuerzo constante que debemos realizar todos los profesionales para transmitir el mayor control, sobre todo a los adolescentes. Ya, para finalizar, queremos contarle como alguna experiencia de cómo han vivenciado el vínculo a algunos adolescentes del programa PRM, ¿ya? Por ahí les dimos solamente la consigna y les explicamos que íbamos a exponer sobre este tema en este seminario, en donde ellos pudiesen escribir una especie de carta que le enviaron por mensajería de WhatsApp, que fueron pegados acá en la presentación, en donde ellas pudieran dar cuenta de qué ha significado para ellos la pandemia y cómo han vivido el tema de la intervención a distancia, ¿ya? Acá tenemos una adolescente, ella ingresó a principios de este año, por lo tanto ella sí alcanzó a tener algunas intervenciones presenciales y el resto de la intervención se ha dado absolutamente de forma remota, ¿ya? Dice, hola, yo estoy escribiendo esta carta para contarles lo que estoy pasando en esta cuarentena del 2020. Principalmente la he pasado bien y me ha ayudado mucho el PRM, ya que me sentía sola y no tendría a alguien con quien tener la confianza de hablar de mis sentimientos. He tenido cambios y demasiados, como mi forma de pensar, actuar y hablar. Sé lo que está bien y mal y que nunca tuve la culpa de nada. Sé que se puede seguir adelante a pesar del dolor de la cicatriz, pero aún no cierra del todo. Pero he cambiado para bien y sobre todo para el mío. Mi psicóloga me ha ayudado mucho en mi proceso, en mis conflictos o forma de pensar. Ahora yo soy yo misma y sé que no lo hubiera logrado completamente sola. Por eso, gracias a todas las personas que me ayudaron y estuvieron ahí. Acá tenemos otro adolescente en donde específicamente su proceso de intervención se ha dado 100% de forma remota porque tuvo fecha de ingreso posterior al inicio de la pandemia, ¿ya? Dice, hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo nunca pensé que esto de la pandemia se expandiría por todo el mundo, menos que tuviéramos que dejar de hacer cosas normales,
como ir a la escuela o poder ir a la playa con la familia. A mí igual me acomoda hacer las cosas por video y por llamada, porque cuando se hacían presenciales me ponía nervioso. Por eso me acomoda de esta manera. El estar en el PRM en el principio no me sentía tan cómodo porque pensaba que en cualquier momento me encontraría con mi mamá, pero al ser online ese miedo desapareció. Aparte, la psicóloga me ayudó bastante a entender mis sentimientos, porque antes estaba mal y no sabía por qué, pero ahora estoy tranquilo porque sé que no tengo la culpa de nada. Bueno, y finalmente tenemos una carta enviada por una adolescente que se encuentra en una residencia en donde ella da cuenta de la experiencia significativa del vínculo tanto con profesionales del PRM como de la resiliencia. Ella tuvo en algunos meses con COVID positivo, así que es súper importante saber su vivencia. Dice, hola, bueno, vengo a contar mi experiencia, cómo la he pasado durante la pandemia. La verdad no es fácil, extraño mucho a mi hijo. Tuve COVID-19 y bueno, con ayuda de las tías de la residencia en donde vivo, igual no fue tan malo. Si habían veces en las cuales dolían mucho los huesos, sentía mucha congestión, me venían a ver médicos. Me ayudaban con el ánimo las tías educadoras de trato directo, la directora, la psicóloga del PRM y el equipo técnico de la residencia. Creo que me ha afectado la pandemia como a todos. Me he sentido bajoneada, triste, feliz, con ganas de llorar, con ganas de sonreír, de todo un poco, pero nunca me he rendido a salir adelante. Hay muchas personas las cuales me ayudan y me dan consejos, y en esas personas está mi psicóloga del PRM, pero igual es fome no verla. Las sesiones en persona y por videollamada son muy distintas. La extraño mucho y extraño su presencia. Extraño ver a mi hijo, pero solo queda cuidarse para que todo pase y volver a la normalidad. Muchos saludos a todos los que están, a los que leerán esto y espero que todos estén bien. Cuídense, muchas bendiciones y bonitos días para todos. Ok, y muchas gracias por la atención y esa fue la presentación. Muchas gracias a ti, Carolina. Potentes los testimonios que pudieron ofrecernos los adolescentes que están siendo sujetos de atención de PRM. Valiosa la participación de ellos y qué bueno que pudieron hacerse presentes de alguna manera en este seminario, que en realidad ese es el foco. Muchas gracias, Carolina, y te pido por favor te mantengas en el seminario para responder alguna pregunta, si es que hubiera en el espacio que está destinado para esto al final del seminario. Bueno, para cerrar, tenemos una presentación y testimonio de Anaís Ignacia Mesa, adolescente que nos comenta experiencia con vinculaciones terapéuticas con programas de la red de protección, incluida residencia proteccional. Anaís actualmente es mayor de edad y se encuentra estudiando nutrición y dietética en la Universidad Católica del Maule. Al ser mayor de edad, ella va a participar directamente en este seminario y la invito a encender su cámara y hacerse parte del mismo. Anaís, no te veo. Vamos a esperar unos minutos. Informamos a los asistentes a que se pueda incorporar Anaís para iniciar su presentación. Hola, me veo. Hola, Anaís. No todavía. Hola. Te oímos, pero no estás en cámara. Oh. Al tiro, espere. Ahí sí. Hola, Anaís. Ahora Buenas tardes. sí. Ahora sí. Hola, buenas tardes. ¿Ahí sí? Sí. Ahí sí. Ya. Bueno, ¿cuál es su nombre? ¿Rodrigo? Mi ¿Rodrigo? nombre es Matías. ¿Usted Rodrigo? No, Matías. Matías. Sí, también soy abogado del programa Mi Abogado. Ya. Bueno, como usted les comentaba a todos, bueno, primero saludarlo a todos y darle las gracias por esta instancia. Sí, me encuentro estudiando en la Universidad Católica del Maule Nutrición y Dietética. Bueno, también soy laboratorista químico
Y bueno, más que nada quería comentarle lo que ha sido mi experiencia a lo largo de mi vida, porque yo ingresé muy pequeñita al hogar, María Ayuda, que pertenece a Sename también, en donde, bueno, tuve diferentes apoyos, como lo fue el cráter en su momento, y en donde, bueno, muchas personas siempre me preguntan por qué, porque tengo una personalidad súper peculiar, entonces siempre, como que soy súper alegre, entonces siempre me preguntan cómo una persona que vivió tanto puede ser tan alegre. Y bueno, todo esto es gracias a todo el apoyo que recibí durante todos estos años, en donde siempre estuvieron pendientes a cómo me sentía, ayudarme a ir cerrando procesos y así, para así poder estar mejor. Bueno, estuve 14 años en el hogar María Ayuda. Tuve mucho apoyo. Bueno, siempre digo que gracias al hogar y a todo el apoyo que recibí soy lo que soy. Me encuentro estudiando porque creo que es la única manera de poder salir adelante independientemente. Es la única manera de lograr cada objetivo que me propongo. Bueno, obviamente el hogar siempre estuvo apoyándome y motivando al estudio, y no solo a mí, sino que a todas las niñas. El apoyo ha sido siempre para todas las niñas. También, bueno, comentar que el programa Mi Abogado para mí ha sido fundamental, por lo menos porque, bueno, hace un tiempo atrás ellos me ayudaron con el tema con un tema personal con mi mamá. Bueno, a mí me costaba acercarme a ella, en realidad. Yo era muy tímida, le tenía un poco de temor a mi mamá, y bueno, el tío, yo le digo tío Jorge, pero él siempre, él me ayudó, de cierta forma se creó una instancia en donde pudimos conversar, y bueno, y se abrió la posibilidad de volver a tener contacto con ella, y en realidad actualmente yo tengo contacto con mi mamá, ha sido súper positivo, nos llevamos súper bien ahora, y todo ese daño que tenía antes quedó atrás. Actualmente igual la señorita Encarnación, ella me ha ayudado mucho con el tema, porque para poder obtener mi casa, y bueno, ha estado ahí siempre pendiente de mí. Independientemente me estén ayudando o no, siempre están pendientes de cómo me siento. Y de cierta forma uno igual sabe porque yo ya me fui de la residencia, entonces de cierta forma uno sabe que es mucho más que un trabajo para ellos, sino que hay mucho cariño de por medio. Hay comprensión, y también uno nota que ellos están comprometidos con lo que hacen, y eso es súper bonito porque uno siente el apoyo. Entonces, ojalá, yo lo que quería decir es que yo salí adelante, lo logré y lo estoy logrando y lo seguiré logrando, y quiero cumplir cada meta que me propongo y motivarlo a que ojalá es que pueda seguir ayudando a tantas niñas que también quieren salir adelante y tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo malo, que más que nada lo que les puedo contar. Ha sido mucho el apoyo que me han brindado, y bueno, también conozco a la señorita María Paz. Ella me conoce desde muy pequeña, porque la mamá de ella no hacía terapia de caballo, entonces siempre ha sido todo muy cercano para mí. Siempre he tenido mucha cercanía con todos. Además, repito, siempre tiendo a vincularme con las personas porque me gusta llevarme bien con las demás personas, pero ha sido muy grato el apoyo que me han dado, y eso, muchas gracias. Anaís, muchas gracias a ti por tu relato, muchas gracias por participar, por mostrarnos parte de lo que tú has vivido.
es altamente significante para nosotros que tú hayas querido participar, porque le da sentido a este seminario y al trabajo que se ha realizado, bueno, por todos los profesionales que componen al Consejo Comunal de Infancia. Ese es el objetivo. El objetivo es generar vínculos, el objetivo es establecer algún lazo con los niños que son parte de nuestro trabajo, sea en atención, sea en terapia, sea en representación judicial. Y Sí. en base a estos vínculos y en base a esta instancia, ir dando una mano, ir entregando herramientas, apoyo, estar, para poder ir avanzando. Bueno, y acotar también que cuando yo estuve en la residencia, también ellos bueno, por lo menos el tío Jorge era mi abogado, entonces él siempre atento, incluso también era abogado de otras niñas, siempre muy atento de cómo estábamos, nos llamaban, nosotros así teníamos acceso a celular, entonces igual era más, se facilitaban un poco las cosas para poder tener contacto, entonces en realidad existe mucha preocupación siempre de por medio y eso se agradece y todas las niñas lo notan, incluso se notaba la alegría de cuando ellos iban a llamarnos, que estuvieran pendientes y ayudarnos a resolver todo, como lo dije antes. Muchas gracias, Anaí, nuevamente por todo lo que tú nos has comentado. Gracias a ustedes. Estamos contentos de poder ayudar de esta forma. Ese es el objetivo y la verdad es que muchas veces tenemos las cosas en contra, pero trabajando, poniendo quizás más allá de lo que digamos profesionalmente, se logran algunos objetivos y nos alegra y nos enorgullece, Anaís, que tú hayas podido vivenciar todo este apoyo y utilizarlo como herramienta, como recurso para salir adelante, y eres un tremendo ejemplo. Así que te damos muchísimas gracias por tu relato. Y te invitamos también a quedarte porque probablemente se va a realizar alguna pregunta dentro de tu testimonio por parte de los participantes del seminario. Así que vamos a pasar ahora a la instancia de preguntas y si es que alguno de los participantes quisiera hacerte una pregunta en particular, te voy a agradecer que pudiera responderla. ¿Te parece? Creo que perdimos comunicación con Anaís. Te pido, Anaís, si me escuchas, que te mantengas. Estás con el micrófono silenciado. Veo ahí. Sí, aquí en la estoy. ahí sí. Ningún problema con responder las consultas que me quieran hacer. Ya, perfecto. Gracias. Ya, gracias a ti. Bueno, como adelantaba, aviso a todos los participantes del seminario que estamos ahora en el espacio destinado específicamente para realizar preguntas. En esta instancia no hay problema que puedan activar sus micrófonos y sus cámaras y que puedan interpelar cualquiera de los expositores preguntas específicas respecto de la ponencia. Si no quieren hacerlo de esa manera, pueden escribir sus preguntas mediante el chat, que voy a estar atento yo para poder transmitirlas. Pamela, ¿estás por ahí? Tengo una pregunta para ti. Estoy. Ya, a ver, es media larga. Voy a leerla bien pausadamente para que se comprenda. Dice, pregunta para Pamela, ¿existe alguna estadística que hable sobre las denuncias en Talca? Profesionalmente me encargo de desempeñar el listado PSI 24 horas, listado de denuncias relacionadas con niños, niñas y adolescentes al que tenemos acceso por convenio con Carabineros Chile, y haciendo comparación con el número de casos denunciados por delitos sexuales que se percibieron en 2019. Sin pandemia, este año 2020 ha aumentado notoriamente el ingreso de niños, niñas y adolescentes en la comuna de Talca. Lamentablemente, por contexto y complicaciones de atenciones presenciales, Fiscalía no había podido hasta hace algunas semanas realizar las entrevistas investigativas videograbadas. ¿Cómo abordamos con aquellas familias que estuvieron meses en espera la sensación de impotencia, la impunidad de los presuntos agresores? ¿Y cómo sugieres evitar la victimización secundaria, si muchos niños abusados debieron esperar hasta 5 meses para ser entrevistados por un especialista del área, quien tras ese largo periodo vuelve a rememorar
en los niños aquella situación abusiva? A ver, con respecto a la primera parte de la pregunta, que me pregunta con respecto a si hay estadísticas en Talca. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ya. Con respecto a la primera pregunta, en relación a la estadística en Talca, no tengo mayor conocimiento propiamente de tal cuanto a es el porcentaje a nivel de denuncia en la ciudad de Talca o en la provincia de Talca. Solo tengo el porcentaje a nivel nacional, como mencioné en la exposición. A ver, ¿cómo abordamos a aquellas familias que estuvieron meses en espera? La sensación de impotencia, impunidad de los presuntos agresores. A ver, acá creo que es súper importante, que es lo que mencioné con respecto a modo de conclusión, que acá lo importante es romper el círculo de silencio que se está dando en los casos de abuso sexual. Por ende, es súper importante también tener conocimiento de las redes de apoyo que pueden trabajar en la contención tanto a nivel familiar como de la víctima, dando algunos tips de cómo contener en este proceso al niño o a la niña adolescente. Porque generalmente, como ella plantea, que estuvieron meses a la espera de sensación de impotencia en impunidad. En el área psicológica, uno va avanzando, pero el área legal es totalmente distinta, porque uno, lo primero que tiene que hacer cuando, por lo menos en el área psicológica, como yo intervengo, es averiguando cuáles son las expectativas que tiene la familia, el padre, la madre, con respecto al área judicial. Muchos padres o madres solicitan que la persona, el agresor, esté preso, que esto se vaya moviendo lo más rápido posible, y uno le empieza a trabajar con la expectativa, porque lo que genera sufrimiento en esta familia son las expectativas en el área judicial. Que eso no depende de ellos, no depende muchas veces del abogado querellante que está trabajando, sino que dependen de otras instancias. Y el proceso durante la pandemia ha hecho que toda la tramitación a nivel de fiscalía se demore mucho. De hecho, hay casos en los cuales se produce la denuncia y todavía no van a entrevista videograbada. Porque, como saben, el año pasado se activa, está en plan piloto la región del Maule con respecto a la entrevista videograbada. Y hay ciertos entrevistadores acreditados para hacer esta entrevista. A pesar de que este plan piloto planteaba de que iba a ser mucho más rápida el interrogatorio y todo lo demás, producto de la pandemia, se ha hecho mucho más lento. También es súper importante tener claro, porque muchas veces cuando yo denuncio en la fiscalía o las instituciones, a veces llaman de la URAVIT para solicitar si necesitan apoyo psicológico y psiquiátrico por parte externa, privado, que prestan servicio a esta unidad. Y también es súper importante tener conocimiento con respecto a las redes que uno puede acudir. Dentro de la provincia de Talca está el CAVI, que es el Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos. Las personas pueden acudir a través de demanda libre espontánea. El único requisito es que entre por la vía judicial. ¿A qué me refiero? Que la persona que entra, puede ser de forma voluntaria, tenga que realizar o sea, como que le dé el patrocinio al abogado querellante para que pueda hacer una demanda, para que se adjunte a la acusación que pueda hacer el fiscal. Entonces ahí ingresa al área psicológica. Y ahí uno trabaja en terapia reparatoria y hace en primera instancia una intervención en crisis de primer orden.
Después, ¿cómo sugiere evitar la victimización secundaria si muchos niños abusados debieron esperar hasta 5 meses para ser entrevistados por un especialista del área, quienes, tras un largo tiempo, vuelven a rememorar a los niños aquella situación de abuso? A ver, con respecto a la pregunta, ojalá uno pudiera, poder manejar los tiempos que tiene el área judicial, pero no se puede. A lo mejor una de las estrategias para evitar la revictimización secundaria, porque por este plan piloto de la nueva ley, por eso se llama No me preguntes más, tiene que ver que una pura persona le pregunta al niño. A lo mejor es saber con respecto a las redes de apoyos que tiene para que en este momento, cuando se produce la denuncia y no se haya realizado la entrevista, estas instituciones puedan generarle apoyo a esta familia y contención. Sí, creo que esa era la última facción de la pregunta realizada por Marcela Troncoso, a quien le agradecemos, por supuesto, también que haya participado. Muy buenas preguntas y con mucho contenido. Nuevamente invitamos a todos los participantes, a quien quiera realizar alguna otra pregunta en particular, a cualquiera de los expositores que amablemente permanecieron dentro del seminario para este fin, para responder cualquier inquietud u opinión de las ponencias que se realizaron por estos. Esperamos un minutito antes de terminar, que cualquier participante incorpore su pregunta. Había una pregunta en el chat, pero no iba dirigida a uno de los ponentes. Fue abierta, la verdad. No sé si alguno de los expositores se quiere hacer cargo de la misma. La voy a leer a continuación. Dice: me parece muy relevante lo que informas. De acuerdo a lo que manifiestas, han disminuido los espacios de contención y protección. ¿Qué dice la política pública al respecto en relación a esta disminución? Se deja abierto el micrófono para cualquiera de los exponentes porque lamentablemente la pregunta no va dirigida a uno de ellos en particular. No sé si Jorge. Parece que perdimos la conexión de Jorge. No, lo que pasa es que esa pregunta la hicieron mientras estaba exponiendo Pamela. Ah, ya, perfecto. Entonces era para Pamela. Pame, te pedimos retornar nuevamente. Con respecto a las políticas públicas, a pesar de que los ministerios han tratado de tomar iniciativas, saben que hay aumento en los casos y que el actual es más complejo, ¿ya? Y ahí, por eso cuando yo planteaba a modo de conclusión, que era súper importante intensificar las campañas y otras acciones comunicacionales para dar a conocer la realidad y difundir los mecanismos de denuncia, porque acá quien toma el rol principal van a ser los terceros que tienen que ver con la población general y las comunidades escolares. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se le tiene que informar a la población? ¿A dónde tiene que recurrir? Por ejemplo, Fiscalía, Defensoría de la Niñez y una serie de instancias donde pueden pedir apoyo. Creo que, propiamente tal, la política pública va relacionado con eso. Porque acá los que tienen que cumplir mayor función son los terceros. No sé si respondo a la pregunta. Sí, Pamela.
Sí, gracias por tu respuesta. Bueno, no vamos a dilatar más el espacio de preguntas, no se han incorporado nuevas. Tenemos palabras de agradecimiento. Sara Vallejo dice, se agradece a las exposiciones, cada una de ellas aportó valiosa información para proceder con eficacia y de manera oportuna a los niños y jóvenes que han sido también vulnerados en sus derechos. Gracias por la invitación a seguir difundiendo y capacitando en esta área. Claudio también. Claudio nos realiza una pregunta o reflexión para el primer docente, para Jorge. Encuentro muy buena la iniciativa del seminario. Me preocupa el tema de la poca inversión en salud mental en Chile. Jorge, ¿te quieres hacer cargo de esta reflexión? A mí también me preocupa mucho. Adelante. Sí. Digo que a mí también me preocupa mucho, que es un lamentable contexto en el que nos encontramos, porque si ustedes se dan cuenta, en algún momento, cuando yo les muestro las iniciativas de la sociedad civil, ¿cierto? Finalmente es esta sociedad civil la que muchas veces tiene que hacerse cargo de dificultades que tenemos los servicios, ¿cierto? La brecha existente en especialistas, la poca capacidad de respuesta a la alta demanda. O sea, a nosotros nos pasa en la comuna de Talca, ¿cierto? Que somos un solo COSAM para toda la comuna de Talca y deberíamos ser al menos 5 COSAM. Y el COSAM que tenemos funciona con poquitas horas de especialista. Tenemos 44 horas de psiquiatra infanto-juvenil. Por suerte se está dando la beca de psiquiatría infantil ahora en la región, que es una tremenda instancia, ¿cierto? Pero siempre tiene que ver con convenios, con la involucración de distintas partes, ¿cierto? Tanto la universidad, ¿cierto? El gobierno regional, el servicio de salud, pero sabemos que por la crisis probablemente los recursos vayan a ir disminuyendo más que aumentando, ¿cierto? Entonces, claramente, si bien la sociedad civil puede aportar, mi reflexión, esta es una reflexión mía como Jorge, como ciudadano, es que no deberían la sociedad civil hacerse cargo de las labores que son del Estado. Porque la inversión en salud mental tiene que ver con una política de Estado y atribuir que esa respuesta tenga que estar dada por los centros de atención psicológica de las universidades, por los centros de atención organización de la sociedad civil, creo yo que es externalizar la responsabilidad a una responsabilidad que es mucho más grande. Pero claramente es un apoyo, es un aporte, lo mismo que hablaban, ¿cierto? Hace un rato la colega Pamela, ¿cierto? De que tienen recursos de repente algunas instituciones para especialistas, es como lo que nos pasa en los colegios muchas veces, que tienen para hacer una evaluación de neurólogo, psiquiatra, una evaluación, les pueden pagar los fármacos un mes, pero finalmente yo creo que la respuesta a las patologías de salud mental tienen que ser desde la salud pública. Mi mirada es que es desde la salud pública que uno puede obtener mejores resultados y es ahí donde se deberían invertir estos recursos, ¿cierto? Cuando externalizamos las prestaciones, lo que hacemos es entregar una solución parche que nos da respuesta finalmente a la gran demanda que existe. Eso podría yo plantear. Gracias, Claudio, por la reflexión y la invitación a la reflexión también. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta para Anaís. Anaís, ¿estás en línea? Sí, aquí estoy. Ya, te la voy a leer, ¿vale? Ajá. Dice, entendiendo que acá hay muchas personas que estamos interviniendo con jóvenes, ¿qué consejos nos darías tú para considerar en las intervenciones? ¿A qué debemos darle prioridad? Mire, en realidad, yo sé que, o sea, siempre se ha dicho que, por ejemplo, con la misma educadora decían que no podíamos tener tanto contacto, tanta cercanía, pero en realidad yo considero que generar una confianza es importante. Muchas veces nos pasaba que nos cambiaban de psicólogo o nos cambiaban de asistente social todo el tiempo, entonces eso generaba como una desconfianza porque es volver a crear un vínculo y es volver a contarle la historia o lo que uno siente a otra persona desconocida, entonces yo creo que eso es importante y también generar esa confianza. ¿A qué me refiero con generar confianza? Me refiero a que estar pendiente también porque pasa muchas veces que
hay profesionales que se hacen cargo en el momento, pero después se olvidan de la niña y después de mucho tiempo vuelven a hablar. Entonces, yo sé que obviamente siempre hay mucho trabajo de por medio para todos ustedes, pero es importante. Es importante crear un vínculo y una cercanía porque yo creo que ni siquiera a ustedes mismos le es fácil conversar con cualquier persona. Imagínense para una niña que llegue un psicólogo a preguntarle cosas de la nada. Entonces, al tener una cercanía, se genera a mi criterio, se genera una mejor cercanía y más confianza para poder llegar a la persona, a la niña, y trabajar. Claro. Y poder en todo sentido. Claro, tú le das una importancia alta a la constancia en esta relación, en este vínculo, que no se interrumpa, que no haya cambio, rotación profesional. Eso es lo que tú transmites. O sea, es que obviamente siempre va a haber rotación profesional porque, bueno, existen distintas variables, pero me refiero a que hay que estar. No posponer tanto las cosas porque de repente se posponen mucho y después todo se desvincula, entonces es más difícil. Muchas niñas en el hogar, voy a hablar desde el aspecto del hogar, pasaba muchas veces que cambiaban. Ya llegaba una psicóloga y yo estaba mucho tiempo con ella trabajando, se encargaba, bueno, un ejemplo, para mí mi tema delicado era el tema del vínculo maternal con mi mamá. Ya, yo empezaba el proceso, le explicaba mis miedos, todo, y después de la nada, el psicólogo, me cambiaban, de repente se mantenía el psicólogo y me cambiaban con otro psicólogo. Y empezaba de nuevo un proceso, entonces era muy, muy difícil para mí. Entonces, eso más que nada, para considerar las intervenciones. Y también, bueno, darle prioridad respetar el espacio de la niña más que nada. De repente pasa mucho que como que uno se siente como que forzada, no sé si me explico. Claro, no es que esté como dando a entender que está mal hecho el trabajo, sino que de repente pasa que es como muy abruptivo. Es Entonces, muy invasivo, muy intensivo. Sí, entonces yo pienso a lo mejor que generar otro método, por ejemplo, no sé, acá en Curicó, por ejemplo, hay una alameda, entonces se puede salir a caminar y conversar en la alameda y genera otro espacio a estar en una sala encerrado conversando. ¿Me entiendes? Estar ahí todo el tiempo conversando y es súper incómodo estar ahí en un metro cuadrado sentado en un sillón conversando. Entonces, salir a caminar o por último salir al patio, claro, son cosas distintas que genera otro tipo, a lo mejor ni siquiera generar un vínculo, pero genera otro tipo de confianza. Exactamente. Y aparte que te da la instancia de relajarte, te da la instancia de abstraerte del contexto propio de una entrevista, porque una entrevista efectivamente está destinada para obtener información, para conocer antecedentes, y no siempre es grato para los adolescentes verse enfrascados en ese tipo de dinámica. Entonces, claro, tienes toda la razón. Ampliar el tipo de relacionamiento te permite... Dime. Es que también pasa mucho que, por ejemplo, uno sabe que tiene que ir a una psicóloga y explicarle el tema y sabe que a lo que va. Entonces, a lo mejor hacerlo de una manera diferente, como que te quita del contexto de que vas por salud mental o vas porque tienes algún problema, porque muchas veces se relaciona el tema de ir al psicólogo, ir al psiquiatra con problemas mentales y está más que dicho, yo creo. Entonces, eso
como que cambia un poco el tema y a uno le hace sentirse más cómoda y ya ver como que es para uno, Exacto. sino que es para uno estar bien. Entonces, eso, más que, o sea, eso es lo que puedo decir. No, Gracias. y es muy, muy importante lo que tú has sugerido, Anaís, así que gracias a ti por estar, por participar, por abrirnos tu corazón, por abrirnos tu espacio y además por quedarte para contestar esta pregunta, que para nosotros, como te decíamos, muy importante poder adherir, incorporar todo tipo de sugerencias, de recursos, más aún con el valor agregado que tiene, que viene de una joven que efectivamente se vio inmersa en todas estas situaciones y que nos nutre, exactamente lo viviste, po. Entonces, es una herramienta preciosa la que tú nos estás entregando. Mira, puro mensaje de agradecimiento hacia ti, los que yo reitero. Y te instamos, hablo por todos, a seguir adelante porque sabemos que lo va a lograr, que va a llegar lejos. O sea, gracias por todo. Me parece que no hay más preguntas. Dicho eso, vamos a dar por terminado el seminario. Por el tiempo, por permanecer, por adherir las indicaciones y las sugerencias que se han realizado. Le damos las gracias por darse el espacio de abordar una temática que, como se mencionó, efectivamente es de alta importancia. Estamos falentes en lo que respecta a la atención de salud mental. No tenemos los recursos adecuados. Muchas veces trabajamos, los profesionales que estamos en la red de protección de infancia, trabajamos con nuestros propios recursos. Muchas veces nos vemos enfrascados a situaciones donde no hay solución, donde una hora de atención psiquiátrica urgente se otorga para un mes, para 2 meses más adelante. Y los programas y los recursos que tenemos no dan abasto. Entonces, la forma que teníamos desde el Consejo Comunal de Infancia de poder abordar esta situación era este seminario específicamente porque es necesario visualizarlo, recordarlo, exponerlo, porque realmente la salud mental es un foco importantísimo para atender a la protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es un problema real. Las enfermedades de salud mental son reales, no son situaciones que son mañas, que son netamente afectaciones invisibles en nuestros niños. Son totalmente reales y necesitan y requieren atención. Muchísimas gracias a todos los participantes. Damos por terminado esta instancia, este seminario, gracias a los expositores, a Pamela, a Jorge, a Carolina y especialmente a Anaís por sus acciones y por nutrirnos en esta instancia. Hasta luego y que tengan una excelente tarde y una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, hasta luego. Gracias a ustedes.